aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron algunos discípulos suyos con unos herodianos y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una de las frases más conocidas y quizá también más mal utilizadas del Evangelio. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quería decir Jesús? ¿Qué significa para nuestra época? Veamos un poco primero de historia. Israel era Palestina, o Tierra Santa, era un país ocupado, era una provincia del Imperio Romano. Pero en Israel los que mandaban eran los sacerdotes. No había un rey. Herodes era apenas un gobernador y de una parte nada más de la Galilea, y era un representante en el fondo del imperio, no era independiente. Es decir, era un país lo que llamamos teocrático, donde los que mandan son sacerdotes. Bueno, pero era un país ocupado. Roma era la potencia, Roma era el imperio. Digamos que tenían una capacidad de gobierno los sacerdotes por su importancia debido al templo, pero ahí estaba, en la Torre Antonia, junto al templo, estaba el gobernador romano, en tiempo de Jesús, Poncio Pilato. En cambio, en Roma, en la capital, el imperio estaba gobernado por un laico, por un emperador. Sin embargo, ese emperador había asumido un título religioso, Pontifex Maximus, que en su origen era el que se encargaba de cuidar, de mantener bien los puentes entre las dos orillas del Tíber. Bueno, Pontifex Maximus, el sumo pontífice, un título que ha heredado el vicario de Cristo. Es decir, ese hombre laico, ese emperador, se había revestido de la máxima dignidad sacerdotal, religiosa. No solamente eso, sino que en un momento dado empezaron a autodivinizarse. Empezaron a proclamarse ellos, los emperadores, a proclamarse dioses en vida. Primero empezaron por proclamar dioses a los emperadores muertos, de los cuales genéticamente descendían, y después incluso llegaron a proclamarse dioses en vida y a exigir que se les tratara como dioses, que se les tratara ofreciéndoles un sacrificio que normalmente era de incienso, ante lo cual más tarde los cristianos se negaron. Es decir, hay una mezcla permanente en la historia entre lo religioso y lo profano, entre Dios y el César. Y todavía eso queda hoy, aún. Por ejemplo, Irán, el país en Asia, Irán, es una teocracia. Los ayatolás son los que mandan después de la revolución que expulsó al Shah. Es un país mandado por sacerdotes musulmanes, pero sacerdotes, los ayatolás. Bueno, en otros sitios, sobre todo países islámicos, no es exactamente igual que en Irán, pero a nadie le cabe duda que tienen una enorme importancia. Incluso lo mismo que pasaba en el Imperio Romano, los laicos, los monarcas laicos,
en algunos países se revisten con títulos religiosos, de gran defensor de los creyentes. Bueno, es decir, hay una mezcla siempre en la historia permanente. Es el Señor el que establece la diferencia. Es Cristo el que introduce, lo dijo Benedicto XVI con esa sabiduría que ha tenido y que sigue teniendo. Es el Señor el que introduce lo que llamamos una sana laicidad. No laicismo, sino laicidad. Respeto entre ambas cosas, diferencia y separación entre ambas cosas. La Iglesia, hablamos de los católicos, por supuesto, podemos hablar de otras religiones también. Los obispos, el Papa, pues hay muchas cosas que opinará, pero no tiene por qué pronunciarse sobre ellas. Lo mismo los gobernantes de las naciones, ahí tendrán sus criterios, pero tienen que respetar la libertad religiosa. Tienen que respetar no solo la libertad de culto, que a veces se confunde, sino la libertad religiosa, que es mucho más que la libertad de culto. Es mucho más la libertad religiosa que poder ir a misa el domingo. Poder ir a misa el domingo es la libertad de culto. Tendrán que respetar los gobernantes la libertad religiosa. Y sin embargo, son inevitables las fricciones, inevitables. Por ejemplo, cuando los católicos, no solo los católicos, afortunadamente, pero los católicos, decimos que estamos contra el aborto, nos responden: ustedes pretenden que su fe y su ética sea obligatoria para todos. Incluso utilizan esta frase de Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No os metáis en las leyes. Pero nosotros no estamos yendo contra el aborto porque somos católicos, sino también porque somos católicos. También. Es decir, primero estamos yendo contra el aborto porque somos seres humanos y no queremos que maten a ningún ser humano inocente. Y también esa opción, esa decisión viene reforzada por nuestra fe. Por ejemplo, si nosotros decimos, estamos contra la esclavitud, que todavía existe, y hay una forma de esclavitud moderna, que es el tráfico de seres humanos, por ejemplo, a través del Mediterráneo, o con los coyotes entre México y Estados Unidos. Estamos contra la esclavitud. No nos dicen, oiga, métase usted en sus asuntos. Si usted no quiere tener esclavos, no los tenga. Lo mismo que nos dicen, si usted no quiere abortar, no aborte. Si usted no quiere tener esclavos, no los tenga. Pero déjenme a mí que los tenga. Yo no soy cristiano. Yo no soy católico. ¿Por qué no puedo tener yo esclavos si no soy católico? Usted no se meta. ¿Por qué dice usted que hay que abolir las leyes esclavistas? Pero es que yo no estoy en contra de la esclavitud porque soy católico, sino también porque soy católico. Estoy en contra de la esclavitud porque soy un ser humano y considero que la esclavitud es ir contra los derechos humanos. Y esa decisión de ir contra la esclavitud viene reforzada por mi fe y por los mandamientos ligados a mi fe. Otro ejemplo. Si yo digo, estoy en contra de la violencia doméstica, estoy en contra de que el marido pueda pegar a su mujer, o en contra de los llamados crímenes de honor. Mi mujer me ha engañado, tengo derecho a matarla. O mi hija ha tenido relación con un hombre sin mi permiso, sin casarse, ha mancillado el honor de la familia, tengo derecho a matarla. Esto existe. Yo estoy en contra de eso. Y me dicen, o me podrían decir, oiga, y si usted no quiere pegar a su mujer, no la pegue. O si usted no quiere matar a su hija, no la mate, pero déjeme a mí, que yo la pegue a la mía, o que yo mate a la mía. Digo, no. Yo no estoy en contra de los abusos que sufren las mujeres porque soy católico. Estoy en contra porque también soy católico. Pero primero es porque
Soy un ser humano. Y porque soy un ser humano estoy a favor de los derechos humanos verdaderos, no de los inventados, y en contra de cuando se infringen esos derechos. Y también estoy en contra de eso porque soy católico, dado que mi fe y la moral que se deriva de mi fe apoya esos principios, esa lucha. Así podría seguir poniendo muchos ejemplos. Lo que pasa es que entonces, ahora, siempre hay modas. Hay modas en todo, no solo en el vestir, en el comer, los destinos turísticos. Hay modas también en la moral. Hay cosas que en un momento dado de la historia pues se ven bien y después de un tiempo más o menos largo se ven mal y al revés. Y nosotros, los católicos, no podemos estar siguiendo esas modas. Es nuestra fe y es la revelación de Cristo la que nos ha ayudado, continuamente nos ayuda a purificarnos de la sujeción de esas modas. Los hombres que no se arrodillan ante Dios tienen que arrodillarse siempre, porque el hombre está hecho para arrodillarse. Y si no se arrodillan ante Dios, se arrodillan ante otros hombres. El poder, el dinero, el sexo, el placer. Nosotros somos una raza indómita. Nos arrodillamos ante Dios, que es nuestro Creador, nuestro Señor y nuestro Redentor. Y no nos arrodillamos ante nadie más. Y ahí está la historia de los mártires. Desde el principio nos hemos negado a echar incienso en el altar de los emperadores diosificados. Y nos costó la vida. Y nos hemos negado a echar incienso siempre delante de los tiranos, sanguinarios, asesinos de turno. Y nos ha costado la vida. Y hoy igual. A veces es un martirio cruento y otras es incruento, con sangre o sin sangre. Pero es martirio, ¿eh? Es martirio y es persecución. Y si no, que se lo pregunten a los católicos en países como Cuba, por ejemplo. Recientemente el cardenal Miller, que fue prefecto de Doctrina de la Fe, decía en una entrevista, el tema del muro, hablando del muro entre México y Estados Unidos, que algunos lo olvidan porque les interesa o porque por otros motivos lo olvidan, que empezó a construirlo Obama. El tema del muro se puede discutir, decía el cardenal Miller, se puede discutir, ¿es conveniente, no es conveniente? Bueno, lo que no se puede discutir es el tema del aborto, decía. Porque hay cosas que afectan más o menos a la vida. En cambio, hay cosas que afectan absolutamente a la vida. No se puede discutir el tema del aborto. No se puede discutir. No se puede discutir que haya leyes que permitan que a un niño le corten la cabeza cuando está naciendo. No se puede discutir. Esas leyes que están aprobadas en Estados Unidos y empiezan ahora a aprobarse en Europa. El llamado aborto por decapitación. Y aquel católico que vota a un representante político que promueve esas leyes, ese católico está cometiendo un gravísimo pecado. Porque con su voto, ese católico está apoyando esas leyes. La sangre del niño decapitado o del niño muerto por un proceso químico en el vientre de su madre cae también sobre ese católico que está poniendo su papeleta en la urna apoyando a ese político que después en el Parlamento va a votar esa ley asesina. Es verdad que la excomunión pesa solo sobre los políticos que aprueban las leyes. Pero la culpa moral, sin llegar a la excomunión, al menos según mi opinión, debe de pesar sobre todos los que han hecho que ese político se siente en esa silla. Ese político no está ahí por una inspiración del cielo, está ahí porque le han votado y sabían lo que votaban los que le votaban. Estamos introduciéndonos en las leyes civiles cuando nos enfrentamos absolutamente al aborto, a la eutanasia, a la esclavitud, a la violencia doméstica. No, no.
No lo hacemos porque somos católicos, sino porque también somos católicos. Lo hacemos porque somos seres humanos. Y yo, como ser humano, no quiero que a un niño le corten la cabeza cuando nace. Yo, como ser humano, no quiero que se permita el infanticidio, que ya es el próximo paso del cual se está hablando. Porque soy un ser humano. Porque soy un ser humano, no quiero que un hombre pueda pegar a su mujer o que un padre pueda matar a su hija. Porque soy un ser humano. Además, resulta que soy católico y afortunadamente en mi fe, lo que Cristo me ha enseñado, confirma esos sentimientos, refuerza esos sentimientos y en algunos casos hace que no me deje engañar ni seducir por lo que quieren hacerme creer que es bueno los que mandan en el mundo. Repito, nos arrodillamos solo ante Dios. Y eso es una purificación, porque nos impide arrodillarnos ante los dioses, diosecillos, políticos, politicastros, tiranos todos de la historia. ¿Cuál es el peor mal, sin embargo? La indiferencia. Ese es el peor mal. El peor mal es el que dice, esto no va conmigo, no quiero líos, no quiero complicarme la vida, porque también ese es cómplice. Tú puedes decir, yo no voy a votar. Ten en cuenta que eso es también una forma de ejercer tu voto. La indiferencia, quedarte callado, mirar hacia otro lado, cuando a un hermano tuyo, el niño no nacido, el anciano moribundo, o simplemente alguien que tiene derecho a cobrar su salario legítimo, o que tiene derecho a vivir con dignidad, cuando un hermano tuyo está siendo pisoteado, que tú mires hacia otra parte y te calles, es colaborar con el asesino o con el que incumple, viola esos derechos humanos. Ser católico no es fácil, pero es que ser hombre, tener dignidad, no es fácil. Hemos aprendido, repito, que es mucho mejor vivir de pie a vivir de rodillas. Y que si tenemos que morir, moriremos de pie. Porque de rodillas solo ante Dios nuestro Señor. Ante nadie más vamos a ofrecer incienso, ni siquiera aunque nos amenacen con cualquier tipo de amenaza, incluida la de quitarnos la vida. Somos católicos, afortunadamente, y somos seres humanos. Que así sea.